los datos. Los datos son los hechos que nos cualquier entidad. Puede ser una persona, una organización. Cuáles contienen una gran cantidad de datos. ¿Okay? Como el objeto de estudio de la estadística son los datos. Los datos pueden ser de dos tipos. Discretos son aquellos que se expresan con números. Por ejemplo, las personas. Nunca podemos decir en un grupo, en un lugar, hay 17 personas jamás. Son 17 o son 18. Pero se deben de expresar en números enteros. Entonces, se trata de datos discretos. También hay otro tipo de datos, los datos continuos. Los datos continuos son aquellos que no se expresan en números enteros, es decir, en decimales o fracciones. Por ejemplo, les comentaba mi estatura. Yo mido metros 1.64. Es un dato continuo. ¿Ok? Otro ejemplo de dato continuo pudiera ser, a ver, que nos ayude. A ver, Eric Jordi García. Eric, ¿cómo estás, Eric? ¿Sí me escuchas, Eric? Sí, sí estás al pendiente de la clase, Eric. Sí, los datos continuos. Sí, otro ejemplo, sí, Eric. Al comprar la verdura podemos pedir por kilo o por cuarto, con 75 gramos. Excelente, muy bien, Eric, sí estás al pendiente. Sí. Gracias, Eric. Ok, efectivamente, cuando compramos, vamos al mercado, ¿no? Me da medio kilo de tortilla, ¿no? Por no decir 0.5 kilogramos de tortilla. Entonces se trata de un dato continuo, ¿de acuerdo? Bien, ahora veamos lo siguiente. Ok, observemos el pizarrón. Jóvenes, en el estudio de la estadística, esta se divide en dos áreas importantes. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. ¿Ok? La estadística descriptiva, algunos autores hacen una analogía a veces parece burda, pero tiene algo de razón. Decía este autor que la estadística descriptiva es la parte femenina de la estadística y la estadística inferencial es la parte masculina. Veamos por qué. La estadística descriptiva tiene que ver con las gráficas, tiene que ver con los diagramas, tiene que ver con los porcentajes. En general, la estadística descriptiva tiene que ver con la presentación de los datos a través de estas herramientas. Vuelvo a repetir que podrían ser gráficas, diagramas, porcentajes, tablas, etc. ¿Por qué la parte femenina? Bueno, porque según el autor, las mujeres son muy detallistas en presentar los datos. En mi experiencia como profesor de estadística, realmente las mujeres, incluso en los exámenes escritos, tienen un poquito más de detalle, de presentación. A veces hasta le ponen colorcitos, los resultados. Y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces es la parte estadística descriptiva, que describe, que presenta la información cuantitativa generalmente.
Bien, por otro lado, jóvenes, existe la estadística inferencial. Inferencial. ¿Qué hay sobre la estadística inferencial? Bueno, decía este autor, es la parte masculina de la estadística. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los cálculos. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a estimar las características de una población jóvenes a través de una o varias muestras. Eso es inferir, es decir, la estadística inferencial, que trata, vuelvo a repetir, de estimar las características de la población a través de una o varias muestras. Aquí cabría hacer un paréntesis. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población es el total de datos de interés en un estudio o en un ejercicio, pero es la totalidad de datos. Por ejemplo, si yo quiero conocer el ingreso mensual en dinero de los estudiantes de la ESCA Santo Tomás, bueno, pues todos los estudiantes de la ESCA Santo Tomás, tanto presencial como virtual, en los dos turnos y en todas las carreras, todos ellos serían mi población, ¿ok? Todos ellos serían mi objeto de estudio. Todos los estudiantes serían los elementos de interés. Y no puedo omitir a uno o a algunos. Todos representan la población. Por otro lado, la muestra, jóvenes, es una parte, es una porción de la población. Una parte, una porción de esa población que me va a servir para conocer la población. Bueno, lo ideal sería en los estudios estadísticos, en los análisis estadísticos, estudiar todos los elementos de la población, pero eso en muchas ocasiones no es posible. De tal suerte que tenemos que obtener una parte de esa población que sea representativa de esa población para inferir estas características de interés de la población, es decir, a través de una muestra, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia. Debe de quedar bien claro de aquí en adelante que la población son todos los elementos de interés en un estudio, en un ejercicio. Y la muestra es una porción, es una parte de la población. ¿Qué tan grande? Ahorita no lo vamos a definir. En el transcurso del curso vamos a determinar ese tamaño de la muestra. Pero bien, la muestra, que es una porción, una parte de la población, nos ayuda, nos sirve para conocer la población, toda vez que en ocasiones no tenemos acceso a la información de todos los elementos de la población. ¿Quedó clarito? Bien. Ahora, antes de que se me pase, dentro de los datos, jóvenes, dentro de los datos, los datos también se pueden describir como cualitativos o cuantitativos. Muy bien. Vamos a empezar con los cuantitativos. Los cuantitativos son los que se expresan en números. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel de
expresa en números. Y el cualitativo es aquel que no se expresa en números. Por ejemplo, los colores de los automóviles. ¿De acuerdo? Ese es un dato importante, muy importante para aquellas personas que van a adquirir un auto. Para mí es fundamental que el auto sea de un color que yo prefiero. Es un dato importante, es un dato cualitativo. Ahora bien, el género de una persona, si es hombre o mujer, también es un dato cualitativo. El domicilio, nuestro domicilio, es un conjunto de datos que es tanto cuantitativo como podría ser también cualitativo. ¿De acuerdo? Esa es una característica importante de los datos. Ya llevamos 4 características importantes de los datos. Por un lado, que los datos son discretos, es decir, que se expresan con números enteros. Continuos, que no se expresan en números enteros, sino en decimales. Ahora bien, cuantitativos que se expresan en números y cualitativos que se expresan, o más bien no se expresan en números. ¿De acuerdo? Decía un autor muy importante en estos tipos de datos o características de los datos, que lo cualitativo para su mejor utilización, los datos cualitativos los podemos transformar a datos cuantitativos. Por ejemplo, alguna vez trabajé en un hospital en el área de urgencias. No soy médico, pero con mis estudios en matemáticas, mi jefe, que si era un médico, me dijo, bueno, pues hay que hacer una serie de encuestas para conocer la percepción que tienen los pacientes en la calidad de la atención. Entonces, desarrollamos un cuestionario en el cual, por ejemplo, había varias preguntas que determinaban alguna característica de la atención de manera cualitativa. Y para poder graficar, tuvimos que transformar los resultados de manera cuantitativa. Por ejemplo, decía una pregunta, recuerdo, ¿cómo te pareció la atención al final del proceso? Bueno, pues, poníamos algunas opciones, bueno, pésimo, y asignamos un valor de 0, regular, y asignamos un valor de 5, bueno, le asignamos un valor de 8, excelente, asignamos un valor de 10. Entonces esa conversión, esa transformación de lo cualitativo a lo cuantitativo nos servía de mucho, sobre todo para efecto de graficar y presentar esta información. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos bien? Sí, profe, todos bien. Todo bien, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Todo bien, profe. Muy bien. Ahora bien, algo importante en la estadística, jóvenes. ¿Qué pasos desde un inicio vamos a llevar a cabo para poder manejar los datos? El primer paso tiene que ver con recolectar los datos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa recolectar? Significa obtener. ¿Y qué herramientas proporciona la estadística para obtener esa información? Bueno, pues podrían ser cuestionarios, entrevistas, la observación, la revisión de información en revistas científicas, en páginas del gobierno,
etc. Ok, recopilar la información. A veces el investigador estadístico tiene dificultades con la recolección de la información. Una vez hicimos una investigación sobre cómo se financian las empresas pequeñas y medianas en México, que por cierto, las empresas pequeñas y medianas en México tienen una gran importancia en la economía del país. Sí, representa más de la mitad del Producto Interno Bruto, por ejemplo, y le da empleo a más de la mitad de la población económicamente activa. Entonces, son de suma importancia. Y para nuestra consternación, desgraciadamente no teníamos esa información. Tuvimos la dificultad de tener la información en páginas del gobierno o bien en revistas científicas o algunas tesis que revisamos. Entonces la recopilación a veces es muy complicada, pero tenemos que buscar la manera de solucionar el problema. El muestreo, que también es un tema de esta materia, nos ayuda a obtener de la mejor manera esa información. El paso número 2 es ordenar, ¿de acuerdo? Ordenar los datos desde menor a mayor, jerarquizar a veces los datos. Es importante, de acuerdo a lo que estemos tratando de investigar, se le debe de dar el orden, importantísimo, para pasar al tercer paso. Que es analizar. Si no ordenamos, muy difícilmente vamos a poder analizar la información de los datos. Bueno, ¿qué significa analizar? Bueno, pues significa explorar, significa ver el comportamiento de los datos, cuál es su tendencia. Por ejemplo, las ventas en una empresa, bueno, la tendencia va hacia abajo o hacia arriba, o es irregular. Ok, entonces eso significa analizar. Generalmente extraemos ese comportamiento de la información que nos lleve a una conclusión. ¿Ok? Como cuarto paso, el cuarto paso es interpretar la información. ¿Qué hay sobre interpretar? Muy bien, en la interpretación lo que vamos a hacer con los datos, una vez que ya los recopilamos, los ordenamos y los analizamos, vamos a interpretarlo a través de extraer información de utilidad. Tenemos que darle un énfasis a lo que encontramos en nuestros datos, un énfasis a donde se está dirigiendo nuestra investigación o nuestro interés. Lo que queremos que las personas o los grupos que vean esta información pues lo puedan percibir y pueda tener un impacto en ellos. A eso se refiere con interpretar. Vamos a extraer, como repetir, lo más útil de los datos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, alguna vez leí un libro sobre un psicólogo
por cierto, un psicólogo, profesor del Politécnico, realizó una investigación sobre las diferencias de opinión que tenían los jóvenes, varones y mujeres, respecto al aborto. Y en su interpretación encontró esas diferencias de hombres y mujeres respecto, vuelvo a repetir, al aborto. Okay, y las enfatizó. Entonces, a eso me refiero con eso. Ahora bien, por último, vamos con la presentación. Aquí en la presentación, el estadístico, el analista, tiene que representar toda esa información de datos a través de algunas herramientas, como habíamos comentado en la estadística descriptiva, gráficas, diagramas, porcentajes, tablas, cuadros, etc. Tiene que ser de la manera más clara y concreta, que las personas que en ocasiones no están familiarizadas con la información, para ellos sea entendible, que sea entendible lo más rápido posible, que no genere ambigüedad, ¿okay? No genere confusión. Eso es muy importante en nuestra vida profesional, tanto en nuestra vida académica como en nuestra vida profesional. ¿De acuerdo? Eso nos va a llevar a un buen resultado. Obviamente que los pasos anteriores estén bien realizados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta teoría? A ver, vamos a ver a Ángel Sarid Castillo. Hola Ángel. ¿Estás ahí, Ángel? Sí, profe. A ver, Ángel, ¿qué hemos entendido sobre estos pequeños conceptos? De recolectar qué es la obtención de datos. Desde la estadística, por favor, estimado. La estadística que es una rama de la matemática que estudia los diferentes datos de una población. Okay. Y a ahí se dedican dos partes que son la descriptiva y la inferencial. La descriptiva que se muestra a través de gráficas y diagramas, porcentajes, o sea, la presentación de todos los datos. Y la inferencial que son como los cálculos para recolectar los datos. Ok. Muy bien, Ángel. ¿Sigues ahí, Ángel? Sí, profe. Ok. Te agradezco mucho, Ángel. Sí. Bueno, muy bien. Sí, comentábamos, la estadística es una rama de las matemáticas, siempre. A diferencia de otras ramas de las matemáticas, como el cálculo integral, cálculo vectorial, entre otras, la estadística es una rama de las matemáticas que estima y que tiene un grado de error, jóvenes. No es puntual y exacta como otras áreas de las matemáticas. En la estadística tratamos de acercarnos a la realidad. ¿Qué tanto nos vamos a acercar a la realidad? Que también depende de qué también hayamos hecho nuestro análisis y nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces la estadística es una rama de las matemáticas que estudia los datos. Los datos son los hechos y los números. Por un lado, los datos son discretos cuando los representamos con números enteros o continuos, cuando no son números enteros. También los datos son cuantitativos, se expresan en números, y cualitativos, cuando no se expresan en números.
Bien, dentro de la estadística existen dos áreas importantes. La estadística descriptiva, que tiene que ver con la presentación de los datos, ¿ok? Tablas, gráficas, diagramas, etc. Y la parte de la estadística inferencial tiene que ver con estimar, con acercarnos a las características de la población a través de una o varias muestras. Una población, jóvenes, son todos los elementos de interés en una investigación. Y una muestra es una parte, es una porción de la población, de los elementos de la población, que nos va a servir para